Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Vamos a leer la parte ahí final después de los 2 puntos. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Acompáñeme ahora al Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra del Señor: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios añada bendición a esta palabra. Puede tomar asiento, por favor. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey que vive y reina. Fuerte ese aplauso, iglesia. Aleluya. Vive Jesús. En esta mañana voy a ministrar bajo el tema, préstame atención, ¿cuándo están aquí? Vamos a ministrar bajo el tema, libre del fallo por cortante. Libre del fallo por cortante. Me gustaría saber si hay alguien aquí que ha escuchado anteriormente la palabra fallo por cortante o ha escuchado la palabra arboricultura. ¿Habrá alguien que ha escuchado estos términos? Fallo por cortante o arboricultura. Gloria al Señor. No se extrañe, yo también estuve así hace unas semanas atrás. Así que yo esperaba la misma reacción de la mayoría. ¿Qué es arboricultura o fallo por cortante? Yo estaba hace 2 semanas aproximadamente, o para ser exacto hace 2 semanas, pidiéndole al Señor dirección para predicar la palabra, y el Señor me permitió ver un árbol frondoso, un árbol alto, un árbol fuerte. Y de pronto ese árbol que se veía lindo, que se veía fuerte, se quebró y cayó. Y me llamó la atención eso. Quedé yo con eso, pero ¿a qué se debe que un árbol que a mis ojos se ve bien, se ve nítido, se ve listo para dar fruto, de pronto se cae y se quiebra? Entonces comencé a investigar sobre esto. Y se dice que la ciencia que estudia los árboles se llama arboricultura. Y el fenómeno que tiene que ver con que un árbol luzca bien exteriormente y de pronto se quiebre, tiene que ver con el fallo por cortante. Un fallo por cortante tiene que ver con algo que está sucediendo en el interior del árbol. Y tiene que ver con con pérdida de duramen o con pérdida de fibras. Se dice que una vez que el árbol pierde duramen, que es el centro del árbol, o que pierde fibra, el árbol interiormente se va doblando hasta que quiebra. Y esto me llamó mucho la atención, porque sucedió en el mismo momento en que yo estaba pidiendo dirección sobre qué predicar. Y así sucede muchas veces con los hombres. Exteriormente lucen bien, lucen con alegría, lucen todo fabuloso, pero en el interior algo está pasando que si no es intervenido, si no es sanado por Dios, la persona se puede quebrar y caer. Investigando sobre esta situación de la arboricultura, pude notar que los árboles, cuando pierden duramen o pierden fibra, van perdiendo la capacidad de sostenerse, de manera tal que el peso los va a hacer que se quiebren
o los fuertes vientos al transcurrir los días va a permitir que ese árbol se quiebre. Estaba también investigando si los árboles tienen alguna forma de sanarse o de curarse de un corte por faltante. Y descubrí que no hay forma que un árbol sane el fallo por cortante. Sin embargo, los árboles sí tienen una reacción, una forma que ellos encapsulan, para decirlo así, lo que es el fallo por cortante con otra madera que le permite por un buen periodo distribuir la carga del árbol y sostenerse y soportar vientos. Pero la marca del fallo por cortante sigue en su interior. Y esto pasa también con nosotros, los seres humanos. Muchas veces hacemos otras cosas para tratar de curar una herida o de olvidar una marca del pasado y poder caminar hacia adelante. Pero mientras no sea sano, estaremos con una falla por cortante. La Biblia nos habla de este personaje llamado Lamet, y la actitud que tiene Lamet muestra a un hombre que estaba herido. Antes de él intentar herir a otros, si lo hería o alguien que lo golpeara, él ya estaba herido por dentro. Lamet tenía un daño en su interior. Quizás él no lo sabía. Quizás él lo trató de sobrellevar con valentía, con coraje, con fuerza, con sentirse superior a otro, con mandar. Pero lo cierto es que Lamet estaba herido. Y solo alguien herido hiere a otros. Y el tema es que no solo corremos el riesgo de herir a otros si nosotros estamos heridos, sino que podemos seguir haciéndonos daño a nosotros mismos. Y es necesario que ocurra una intervención divina para que seamos sanados. Es necesario una intervención del cielo para que un hombre herido sea sano. Así como un árbol no tiene la capacidad de sanar un fallo por cortante, tampoco los hombres pueden sanar el dolor de su interior. Tampoco los hombres pueden restaurar su vida. Se necesita una intervención del cielo. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice en el libro de Salmos 147 que nuestro Dios está presto para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Y por eso es que yo estoy con una certeza en el día de hoy que por lo menos una persona va a ser sana interiormente. Alguien que está sufriendo de una marca en su interior va a ser sano en este día. Alguien que ha tratado de cubrir una herida, una situación, que ha tratado de sobrellevarla, va a tener una intervención divina del cielo en esta preciosa tarde. Así que yo creo que en la medida que voy hablando, el Espíritu Santo de Dios va a ir ministrando su vida y le va a recordar o le va a mostrar aquella área de su vida que debe de presentarla hoy al Señor para que sea intervenida por el cielo. Yo recuerdo en uno de los primeros retiros que yo participé en Maranata. Creo que fue el primer retiro. En este retiro hubo un momento en que se compartió la palabra del Señor y el predicador dijo: hay que perdonar a los padres. Hermano, hasta ese momento yo no sentía que había guardado nada en mi corazón de odio por alguno de mis padres. Yo no recordaba nada de eso. Y posiblemente es porque en mi adolescencia lo cubrí con algo. En mi adolescencia de alguna forma lo camuflajeé. Pero en mi interior había una herida por mi padre biológico. Había una marca. Así que
cuando me encontraba en esa esfera espiritual, en ese retiro, cuando dijeron, deben de perdonar a los padres, inmediatamente me quebranté. Inmediatamente comencé a llorar. Inmediatamente el Señor comenzó a intervenir en mi interior. El Señor me mostró que había algo dentro de mí y que Él estaba dispuesto a sanar. Él estaba dispuesto a vendar. Y yo vengo a hablarle en esta tarde a alguien que estaba allá batallando, bregando con una herida quizás del pasado o con una herida de hace algunos días y siente que no puede soportar eso. Con alguien que ha tratado de camuflajearlo, de evadirlo y que no ha disfrutado de una libertad, que no ha disfrutado aún de la sanidad interior y necesita en esta tarde una intervención del cielo. Porque aunque pueda decir que está bien, aunque pueda decir que está en victoria, sigue adoleciendo de un dolor en su interior. Este dolor, como el árbol que tiene el fallo cortante, uno no puede ver realmente si la persona se está doblando, si está a punto de quebrarse. No se puede ver muchas veces, porque no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es algo que puede estar sucediendo en su interior por mucho tiempo. Pero si esto no es sano, entonces la persona puede herir a otros. Y si no es sano, puede seguir haciéndose daño a sí mismo. Y yo vengo a decirte en esta tarde que el Señor te quiere sanar si esta es tu situación. El Señor quiere vendar tus heridas si esta es tu situación. Y para esto tengo 3 historias bíblicas que quiero hablarle en esta tarde. La primera persona tiene que ver con Elías. Elías es un hombre de Dios. Elías, cuando uno ve la historia, muchos aspiran a ser como Elías o ser usado a los niveles de manifestación espiritual y respaldo divino que tuvo Elías. Pero Elías tuvo un momento de quiebre. Elías tuvo un momento de angustia. Para los que no conocen mucho acerca de Elías, tengo que decirle que Elías fue un profeta usado por Dios, que según el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, se presentó delante de Acab, un rey de Israel, que tenía por esposa a Jezabel. Era uno de los reyes más malvados y la ayuda idónea que tenía era posiblemente más mala que él, pues su nombre trasciende al Nuevo Testamento, su espíritu trasciende al Nuevo Testamento. Era un rey malvado, pero Elías se presentó delante de él y dijo que no iba a haber lluvia ni rocío sino por su palabra. Y el cielo se cerró por 3 años y medio y no llovió. Verdaderamente Elías estaba en la presencia de Dios. Verdaderamente el Espíritu de Dios operaba en la vida de Elías de una manera tremenda. Podemos decir que entonces Elías era un siervo de Dios. ¿Es posible que un siervo de Dios se aflija, se entristezca, pierda el gozo, pierda la paz? Sí, de momentos, por un fallo cortante. Sí, por una situación que lo esté afectando o por distintas situaciones que se han acumulado y llega el momento en que la persona ya no resiste más, ya no puede más con eso. Bueno, Elías tuvo que estar lejos cuando dio esta profecía. Estuvo por un periodo en un lugar y luego Dios lo llevó a otra casa de una mujer viuda, la cual sustentó, la cual le proveyó harina, le proveyó aceite. Una casa donde él pudo seguir siendo el hombre de Dios para manifestar los milagros de Dios, las cosas sobrenaturales de Dios. Incluso en ese lugar el hijo de la señora muere y el hombre de Dios ora y el niño revive.
Son cosas que nos permiten ver que verdaderamente este era un hombre de Dios. La Biblia habla que en un momento él tiene que presentarse delante de Acab nuevamente. Y manda llamar a Acab y a todos sus profetas de Baal, los profetas de Acera. Y hacen un sacrificio. Y oran para que Dios se manifieste en aquel lugar. Los profetas de Baal comienzan un montón de horas, ofrecen un sacrificio, llaman y llaman a su Dios para que se manifieste y nada que se manifiesta. Pero en el momento que le correspondía a Elías clamar a Dios, él ora y Dios manda fuego del cielo que consume el holocausto y aún el agua que estaba alrededor de este holocausto. Él vio verdaderamente la mano de Dios. Luego Elías ora para que vuelva a llover después de 3 años y medio de sequía y Dios manda lluvia. ¡Qué hombre de Dios! ¿Qué nivel en Dios tenía Elías? Lo que la Biblia no nos registra es las situaciones adversas que vienen detrás de esa palabra. Los años que él tuvo que estar lejos donde le hubiera gustado estar. Las situaciones apremiantes en que tenía que moverse. La Biblia no lo detalla porque la Biblia no es un libro histórico, pero sí nos menciona algunos aspectos importantes para que conozcamos la situación del hombre de Dios. Elías, habiendo sido usado por Dios a este nivel, luego dice la Biblia que Acab le cuenta a su esposa Jezabel todo lo que hizo Elías. Y la Biblia señala en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 en adelante lo siguiente. Dieron aviso, perdón, no estaba en el libro correcto. Primera de Reyes, versículo 19, verso 1. Acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Es tremenda esta información que nos brinda la palabra, porque un hombre del nivel de Elías, ¿cómo llega a ese nivel de fragilidad, de desear morirse? Pero Santiago nos permite ver esto, porque Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones similar a las nuestras. Elías era un humano como nosotros. Tenía emociones, tenía sentimientos, tenía esperanza sobre cosas. Esperaba que las cosas se dieran de una forma y de pronto ocurrían de otra. Y a veces la acumulación de sucesos produce que uno esté herido, produce que alguien desee morirse. Y este fue el nivel que llegó este hombre de Dios. Y es posible que alguien en este lugar haya deseado morirse. Hace unas semanas atrás, una mujer que yo veía muy alegre se acercó y me dijo: Edwin, quiero morirme. Quiero morirme. Y me comentó sus razones por las cuales deseaba morirse. Y yo le di una palabra de parte del Señor.
Así hay mucha gente que desea morirse. Yo le conté el testimonio tiempo atrás, una experiencia que tuve con una mujer que Dios la puso en mi camino para que le diera una palabra. Esta mujer deseaba morirse porque la habían violado, teniéndole un revólver dentro de la boca. Y ella decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y estaba cargando con esa herida y deseaba morirse. Y ella lo iba a hacer poco a poco. Estaba dispuesta a entrar en cantina, discoteca, y que pasara lo que pasara. Estaba dispuesta a perderse porque estaba herida. Yo conozco una muchacha que cuando estaba en una relación, peleaba, discutía con el marido, se golpeaban, peleaban. Y tiempo después terminó esa relación, se juntó con otro marido. El marido intentó pegarle y ella lo mató. ¿Por qué? Porque carga una herida. Carga herida. Alguien que tiene herida, reitero, está dispuesto a seguir hiriéndose o podría acabar con la vida de otros como Lamed se lo propuso en el corazón. Pero a ti, amado hermano, yo quiero decirte, Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere librarte, quiere vendar tus heridas. Porque no es posible que un hombre y una mujer que crea en Dios siga caminando enfermo, siga caminando herido. Dios quiere librarnos de toda herida. Dios quiere restaurarnos. Dios no quiere que cuando tú te presentas cada día delante de Él sea para quejarte de esa herida del pasado. Tienes que superarlo. Necesitas intervención divina. Dios quiere obrar en tu vida de manera tal que cuando te presentes delante de Él llores por gozo, llores por la vida que estás viviendo, llores por lo que Él se ha manifestado en ti y no por el sufrimiento del pasado. A alguien Dios quiere borrarle el pasado y sanarlo. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Te comprendo. Soy ser humano igual que tú. Hay momentos que he sentido el deseo de desaparecer. Llévame, Dios. No quiero atentar contra mi vida, pero digo, llévame, Dios. Y seguramente hay alguien aquí que ha pensado lo mismo. Y si no ha pasado por eso hoy, más adelante quizás tendrá alguna experiencia cortante que lo lleve a pensar de esta forma. En ese momento tienes que recordar esta palabra de hoy. No puedes vivir con esa herida. Eres un peligro con esa herida. Para ti y para la vida de otros. Para ti y para tu descendencia. Eres un peligro. Dios quiere sanar toda herida. Quizás la herida fue buscada, provocada por ti mismo. Quizás no, llegó de la nada, no la buscaste. Cualquiera que haya sido la forma, es una herida que Dios quiere restaurar. Es una herida que Dios quiere sanar. El profeta Elías huyó, se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Morirse. ¿Cuántos padres desean morirse a veces por la reacción poco importa de sus hijos? ¿Cuántos padres desean morirse porque no reciben lo que ellos esperan de parte de sus hijos? O porque las cosas no están ocurriendo como ellos esperaban que ocurriera. Siguen alabando a Dios, siguen congregándose, oran, interceden, sirven de distintas formas, pero no han superado una herida. A ti te quiero hablar en este día. Dios no quiere que tú estés sin gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Tú necesitas el gozo del Señor. Tú necesitas la presencia de Dios. Tú necesitas una intervención divina. Y en esta tarde el Señor está presto a sanarla.
Elías no hizo una oración formal, pero se dirigió hacia Dios. Y él dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Se dirigió a Dios. Y Dios no lo criticó ni lo ignoró. Le salió al encuentro. A alguien Dios le va a salir al encuentro. Porque quizás está considerando que poco camino te resta. Y Dios está diciendo: es que largo camino te resta. Es que estás viendo el dolor, estás viendo la herida, estás viendo el golpe, estás viendo el sufrimiento, y por eso te estás viendo caer. Pero yo te veo de pie, yo te veo levantado, yo te veo dando fruto, yo te veo sirviéndome, yo te veo en las naciones. A alguien Dios va a levantar en esta tarde maravillosa. A alguien Dios va a levantar. Esa. La Biblia habla que Dios envió al ángel, lo alimentó, lo sustentó y luego le dijo: levántate. La Biblia menciona que el profeta caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y estando en ese lugar, Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? En otras palabras, ¿qué haces en ese estado? Escondiéndote, fingiendo. ¿Qué haces en ese estado? ¿Por qué te encuentras así? Similar a la pregunta que Dios le hizo a Adán en el huerto: ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán y dónde estaban Eva. Ellos estaban escondiéndose de Dios, pero Dios sabía exactamente dónde estaban. Pero era necesario que Adán y Eva reflexionaran en dónde se encontraban. Estoy escondido de Dios. Elías estaba en la cueva escondido. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu estado? Si tú ignoras tu estado, Dios no lo puede sanar aunque lo conozca. Si tú reconoces tu estado y se lo presentas a Dios, Dios lo va a sanar. Pero tienes que presentarlo. Tienes que ser como Bartimeo, insistente. Bartimeo le dijeron: cállate, cállate, no moleste. Y él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cállate, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era un hombre ciego. No podía llegar inmediatamente donde estaba Jesús. La gente no le quería abrir camino. Nadie se interesaba por el ciego, por el herido. Pero él decía: algo puede hacer ese hombre hoy. Y está a punto de salir de Jericó. Él puede sanarme. He oído acerca de él. La gente: cállate, no lo moleste. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso provocó que Jesús se volteara, lo hiciera venir y lo sanara en esa misma hora. Si deseas ser sano en esta misma hora, solo tienes que llamar a Jesús. Para Él no hay nada imposible. Tu herida pudo haber sido de infancia. Te tocaron, te manosearon, te violaron, atentaron contra tu salud física, emocional. Te tiene débil espiritualmente esa condición. El Señor te puede restaurar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay dolor que Él no pueda eliminar y erradicar. Él está dispuesto a sanarnos porque Él no quiere que nosotros le demos lugar al diablo. Ay, Dios mío. Jesús no quiere que usted dé lugar al diablo. Y si una herida va a provocar amargura a usted,
Eso da lugar al diablo. Tarde o temprano va a dar lugar al diablo. Jesús quiere sanarte, porque Él quiere usarte, aunque hoy te veas sucio o sucia. Él quiere restaurarte, aunque hoy te veas sin esperanza. Él lo quiere hacer, pero tú tienes que reconocer cómo te encuentras. Este mensaje, como dije, quizás no es para todos. Quizás sea para una sola persona hoy, pero mañana puede ser para cualquiera de nosotros. Y es necesario que comprendamos que cuando con tus propias fuerzas no puedes, tienes que dar un grito al cielo y decir: ¡oh Dios! Ya no vas a decir quítame la vida, vas a decir restáurame la vida. Restáurame, sáname. Ya no quiero seguir viviendo con este dolor, con esta amargura, con esta tristeza. Ya no quiero, ya no aguanto más. Sáname. Elías tuvo la oportunidad en la cueva, que Dios le preguntó en 2 ocasiones: ¿qué haces, Elías? ¿Dónde estás? Y le dijo el Señor que saliera de la cueva. Elías supo que Dios no estaba en el fuego, no estaba en las grandes brisas, no estaba en el terremoto, sino que Dios estaba en un silbo apacible. Hoy es tu silbo apacible. Esta tarde es la de tu silbo apacible. Elías tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y en ese encuentro Dios le dijo: levántate y ve y unge a este, unge al otro, proclama al otro de rey, a esto, a lo otro. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Cuando Dios te sane la herida, vas a recobrar la esperanza. Te vas a fortalecer en tu fe. Vas a volver a caminar. Vas a volver a reír de manera genuina, no hipócrita, no fingida. No vas a tener que decir que estás bien cuando no estás bien. Vas a tener que decir: si eres sano, estoy bien. Sin fingir. O estoy pasando un proceso ahorita, pero hay victoria. El Señor está conmigo. Esto va a pasar. Esto es pasajero. Viene algo mayor. Cambia la forma de expresarnos cuando estamos sanos. Cuando estamos sanos, lo que habla tu espíritu tiene congruencia con lo que habla tu boca. No es hipócrita. Lo que escucha Dios en tu interior es lo mismo que escuchan los hombres cuando hablas tu boca. Estás sano. Eso Dios quiere hacerlo. El segundo ejemplo que quiero hablarles en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 1 habla del Cana. El Cana tuvo 2 mujeres, Ana y Penina. Ana era la mujer amada del Cana, pero era estéril. Y posiblemente por su esterilidad, el Cana tuvo que conseguir una segunda mujer. Tuvo a Penina. Y dice la Biblia que de año en año ellos subían a ofrecer sacrificios a Jehová en Silo. Posiblemente la fiesta en la que ellos subían año a año era la fiesta de los tabernáculos, o era la fiesta de la Pascua. En la fiesta de los tabernáculos ellos recordaban el tiempo de su peregrinación en el desierto, cuando no tenían un lugar, una morada estable. Así que ellos, era como un día de acción de gracias, un día familiar, un día nacional.
Si esa era la fiesta en la que se encontraban, en esa fiesta de celebración familiar, Penina se le burlaba y le decía: no tienes hijo, infértil, y le daba en la herida, le daba en la herida. Si fuera la otra fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua representaba el inicio del calendario judío, del año religioso, pero también era un símbolo de Jesucristo. Y bueno, cualquiera que fuera la fiesta, si era la de los tabernáculos o el de la Pascua, en esa fiesta que representaba algo divino, algo sublime, algo especial, algo de Dios, ahí herían a Ana. Y dice la Biblia que así hacía el cada año. Subían todos los años a adorar, ofrecer sacrificios. Y él daba la porción del sacrificio a Penina y a sus hijos y a sus hijas. Y a Ana daba una parte escogida porque la amaba. Pero Ana era estéril. Ana no era feliz. Subía al templo cada año como era costumbre, pero no era feliz. Ofrecía la mejor ofrenda que le había dado su esposo, pero la mejor ofrenda, con un corazón herido y dar por dar, no funciona. No sé cuántos años tuvo Ana en la misma condición. Y en vez de desear morir, fue y clamó al Dios que puede sanar la herida y que te puede hacer fértil. En aquella época no había forma humana, no lo hay aún, forma humana de que alguien infértil diera a luz hijos de una manera natural. No había forma. Ella estaba viviendo con esa tristeza, con esa herida, y tarde o temprano se iba a quebrar, iba a caer, iba a tener un fallo cortante. Pero estaba Dios dispuesto a librarla de ese fallo cortante. Estaba dispuesto a librarla de esa caída. Solo Ana requería presentarse delante de Dios con la actitud correcta. La Biblia habla en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 8, que Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Hay gente así en esta hora. Él decía: no te soy mejor que 10 hijos. Es como te dijeran: pero no estás feliz con esto que tienes. Y ella: no. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Antes no comía. Comió en ese momento. Le cambió la mente, el pensamiento. Y dice la Biblia que habiendo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto al pilar del templo a Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hay que derramar el alma delante de Dios. Yo no puedo derramar el alma por usted. A veces uno está pasando por una situación y quiere que otro ore por ti. Y está bien, podemos interceder.
Pero quien tiene que derramar el alma delante de Dios es el que está pasando por la herida. Es el que está pasando por el sufrimiento. El que tiene que decirle: Señor, así me siento. Me siento destruido. Me siento destruida. Me siento insignificante. Me siento que no hallo gracia delante de ti. O sé que metí la pata. Sé que hice mal. Restáurame. Hazme olvidar mi error. Quiero ser sano o sana. No quiero que esta marca me siga toda mi vida. Quiero que me libre de un fallo cortante. No lo puedo hacer yo por usted, iglesia. Tiene que hacerlo usted si tiene esa herida, si tiene esa marca. Quiere que le diga algo lindo. Dios está dispuesto a sanarla hoy. Hoy está dispuesto a sanarla. Hoy está dispuesto a sanar esa herida. Y hay heridas que quizás te pueden llevar a la enfermedad, a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, al estrés, a la presión alta, presión baja. Hay cosas que te están afectando físicamente y con enfermedad. Necesitas ser sano, no de la enfermedad como tal, de la herida. Si se sana la herida, se va la enfermedad. A veces le presentamos a Dios la enfermedad, y la enfermedad es producto de una herida. Dios quiere restaurar la herida. La Biblia habla de un hombre atormentado por demonios, mudo y sordo. Jesús expulsó el demonio y el mudo habló y escuchó. Era otro el problema. Era otra la causa. Hay cosas que quizás estás orando por años y no has sido sano o sana, pero es porque la herida no la has presentado, o el perdón no ha llegado a ti. Y este va a ser otro tema que vamos a hablar entre 2 domingos, del perdón. Hoy es que reconozcamos si hay una herida. Si hay una herida, hay que presentarla a Dios. El tercer personaje que quiero hablarle y rápidamente es David. David, Dios mío, es un prototipo de hombre excelente. Era un hombre conforme al corazón de Dios. De David vino el linaje del Mesías, del Cristo. Dios hizo pacto con David. Dios le dio victoria de todos sus enemigos a David. David levantó un tabernáculo de adoración a Dios y de alabanza que trascendió hasta el Nuevo Testamento. Y es la figura del tipo de adoración y alabanza que Dios quiere hoy en los creyentes. David, Dios mío, son cosas tremendas. Pero David era humano, con debilidades, y un día no tomó las precauciones, no se cuidó como antes y falló. Pecó con Betsabé y luego mandó a matar a Urías, a su siervo, a su amigo, lo mandó a matar. A partir de ahí el mal comenzó a visitar a la familia de David. Pero no solamente a la familia de David, al mismo David. El Salmo 51 nos permite ver cómo se sentía David después de ese pecado, de esa maldad, de esa muerte. Y la Biblia dice en el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En otras palabras, un corazón sano. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo lindo aquí es que a pesar que David se sentía de esta manera mal, oró a Dios. Fue a la fuente correcta y fue reconociendo cómo él estaba y que él mismo no podía limpiarse. Él mismo no podía sanarse. Necesitaba de Dios Todopoderoso. Y usted sabe qué sucedió con David. Dios lo limpió. Dios lo restauró y lo siguió usando. David en los últimos días de su vida dijo: joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. He visto un Dios que es justo y que responde a los justos. He visto un Dios misericordioso y la gente tiene que conocer a ese Dios, independientemente de la situación dolorosa que hayas atravesado. Quizás yo no la voy a poder comprender como tú lo estás viviendo. Quizás alguien que haya pasado algo similar te pueda comprender un poquito, pero cada uno vive su propio desierto. Cada uno sabe el nivel que puede soportar una herida. Es así. A mis hijos yo les presento la correa cuando se portan mal. Hay uno que comienza a llorar de inmediato y hay otro que se esconde y le pego y no llora. Cada uno tiene una capacidad de resistir el golpe o la herida. Así somos nosotros. Lamed no estaba para aguantar ningún golpe ni ninguna herida. Él estaba fastidiado ya. Él estaba mal. Y es grave que lleguemos a esa situación de Lamed. Donde usted llega a que ya no voy a aguantar ni una más de ella. Le reviento la boca. Le reviento la vida. Y se la va a ver conmigo. No sabe de dónde yo vengo. No sabe cuál es mi familia. Eso habla de herida. Eso no habla de valentía. Eso habla de dolor. Cuando la persona te dice: pero si me meto de lleno con Dios, ¿quién va a cuidar a mi familia? ¿Quién va a cuidar a mi familia? Eso habla de herida. Eso habla de autosuficiencia. Eso no habla de alguien que tiene una fe completa en Dios. Hay que depender de Dios, iglesia. Y hay heridas. Yo quiero que usted medite que hay heridas. Hay matrimonios jóvenes y de adultos que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, que están a punto de separarse por heridas acumuladas, heridas, cosas sin entenderse, sin comprensión, situaciones. Hay personas que su cónyuge le ha sido infiel. Yo no te puedo decir si tienes que perdonarlo o no. Si puedes, perdónalo. Si no puedes,
y tienes razones bíblicas para separarte y es lo mejor para tu salud emocional, toma la decisión que tú acuerdes delante de la presencia de Dios y bíblicamente hablando. Pero cada uno va a ser responsable de la herida que quiera seguir cargando. El Señor dijo: vengan a mí los cargados, los turbados, los enfermos, yo los haré descansar. A alguien Dios quiere hacer descansar hoy. Tienes mucho tiempo cargando con esa herida, con ese dolor. No busques culpable. Hay que aceptar las cosas y punto. Y decirle: Dios, restáurame. No podemos seguir evadiendo el dolor. Cuando Dios le habló a Adán: Adán, ¿qué hiciste? Dice: la mujer que me diste. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. Ninguno pudo decir: fue mi decisión, estoy mal, restáurame. Hay que hacernos responsables de la herida que estamos cargando, de la situación, aceptarla ya. No podemos fingir que no la tenemos, está. Pero tenemos un Dios amoroso, bondadoso, que quiere restaurarlo todo, que quiere dar un futuro y una esperanza, y sobre todo que heredemos su reino. Hay gente que se sigue cargando con eso, se va a volver una amargura, se va a poner el sol sobre su enojo y se van a perder el reino. Dios no quiere que te pierdas el reino. Amén. La Biblia dice en el libro de Filipenses, acompáñeme por favor, capítulo 4, versículo 6 y 7, lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra afanoso tiene que ver con estar internamente divididos. Estás dividido entre un pensamiento de bien que deseas y el mal que crees que te va a venir. Y por el afán no tienes paz interior, no tienes tranquilidad, tienes angustia. Estás buscando humanamente maneras de reponerlo, pero la angustia persiste. Dice Dios: el que se encuentre en esta situación, preséntese delante de Dios en oración y ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí se cumple el Salmo 147. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Acompáñeme sobre sus pies, iglesia, y dediquémonos unos minutos al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y si usted desea pasar acá adelante, pase y vamos a orar por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Pase y no sienta vergüenza. Pase delante de Dios. Los fariseos y los saduceos decían: pero Jesús, ¿por qué come con bebedores y pecadores? Y Él está con nosotros. ¿Qué hace con esa gente? Y Jesús le dijo: ellos tienen necesidad de médico. Ellos tienen necesidad de médico. ¿Hay alguien en esta tarde que reconozca que tiene necesidad de médico? Tiene necesidad de médico. Y en el tiempo de Jesús
No le daba pena a los que antes trataban como pecadores, como malhechores, como gente de bajo mundo. No le daba pena estar con Jesús. Comenzaron a seguirlo. Y ellos fueron los que se salvaron. Los que sentían que Jesús tenía que estar acá y sentirse el empoderado y que todo está bien. Posiblemente se perdieron porque no aceptaron a Jesús.